Muy bien. Bueno, entonces decíamos, en esta imagen nosotros tenemos un esquema del proceso de trefilado, ¿no? Acá tenemos lo que está en gris, lo que está dibujado en gris es lo que se llama la matriz o trefila es el nombre. En inglés, matriz se suele decir die. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces, el proceso de trefilado tiene por objetivo la fabricación de alambres. Em, Fíjense que la matriz es una matriz que tiene un cono representado por el ángulo de la matriz, el ángulo alfa. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a enlazar, digamos, un alambre que tiene una sección A sub 0 a través de esta embocadura cónica que es la trefila y vamos a tirar por el extremo del alambre con una fuerza F y la idea es que esta sección A sub 0 a la salida de la boquilla se transforme en la sección A sub F, ¿correcto? O sea que el proceso en realidad se vale de una carga de tracción que produce en el interior de la matriz cargas de compresión y esas cargas de compresión reducen la sección A sub 0 a la sección A sub F. Desde el punto de vista del círculo de Moore, fíjense que acá en el cuadrante positivo de las tensiones sigma, tenemos la tensión principal sigma 1, que es la producida por la fuerza F, y luego tenemos dos tensiones principales, sigma 2 igual a sigma 3 de compresión, que son las tensiones principales que producen el cambio de sección en la zona cónica de la matriz, en la zona cónica de la trefila. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué son iguales las tensiones sigma 2 y sigma 3? Porque es un método que se utiliza para fabricar alambres que son de sección circular. Entonces, las tensiones en todas las direcciones de esa embocadura cónica que tiene que tiene la matriz, las tensiones son iguales, ¿no? Es como que, bueno, nada, esas tensiones principales sigma 2 y sigma 3 son las mismas por el tipo de producto que estamos fabricando, que son alambres cilíndricos. Se suele hablar de compresión indirecta en el proceso de trefilado porque en realidad la máquina tira de la salida del alambre, tira con la fuerza F, donde el material tiene la sección A sub F, ¿para qué? Para modificarle la sección en el interior de la trafila y que hacia la salida de la matriz tengamos alambre con una nueva sección más chica que la original, es decir, que la sección A sub 0 se convierta en A sub F, ¿no? Entonces, tracciono y en forma indirecta por compresión disminuyo la sección. Bueno, no sé qué pasa que no. Bueno, acá tenemos un video de un proceso de trefilado. ¿Me escuchan bien, no? Que bueno, en realidad es una simulación, ¿no? Ahí tenemos el alambre con su diámetro original que pasa por está pasando por la trefila. En esa caja está el lubricante que lo que hace es disminuir la fricción. Y bueno, en paso sucesivo uno parte de un alambre con una sección A sub 0 y en pasos sucesivos va reduciendo A sub 0 a sub 1, A sub 1 a sub 2, A sub 2 a sub 3 y así sucesivamente en función del cambio de sección que nosotros necesitemos. ¿Por qué se hace en forma sucesiva? Porque de no hacerlo, lo que va a suceder es que si queremos generar una reducción muy grande de sección,
va a ser tal la tracción que tengamos que hacer del alambre que el material se va a desgarrar, se va a romper. Por eso vamos a ver cómo existe, digamos, una reducción máxima que se puede dar en un paso. Muy bien. Como los procesos de deformación plástica, nosotros sabemos que los procesos de deformación plástica son de volumen constante, la reducción de área, es decir, para yo pasar del área A sub 0 al área A sub F, el material se va a alargar, ¿no es cierto? Se va a alargar de L0 a LF, ¿no? Entonces, el trabajo exterior va a estar dado por la fuerza de tracción multiplicado por esa longitud LF, ¿no? Ahí estamos hablando de trabajo. Ese sería el trabajo externo, el trabajo que la máquina le tiene que aplicar al alambre, bueno, para convertirlo en un alambre que tenía una sección en otro de sección menor. Y por otro lado, nosotros tenemos la energía interna que la podemos calcular suponiendo que el material se deforma de modo homogéneo. Entonces, ustedes recordarán que la fórmula era que la energía por unidad de volumen era igual a la tensión de fluencia por la integral. En este caso, como el cambio lo estamos asociando a la longitud, va a ser el diferencial de L respecto del valor de L. ¿Entre qué valores? Entre el largo inicial L0 y el largo final LF. La integral del diferencial L sobre L nos da un logaritmo. ¿Sí? Ahora, evidentemente, nosotros podemos igualar esos dos trabajos, el trabajo externo con el trabajo interno. Es decir, es lo que está representado en la ecuación 126. En la ecuación 126, bueno, acá lo que estamos es igualando el trabajo externo que provee la máquina, es decir, la fuerza multiplicada por la longitud LF, eso va a ser igual al volumen multiplicado por la tensión de fluencia por el logaritmo de LF sobre L0. De ahí podemos despejar la fuerza de tiro que tendría que tener la máquina para poder producir este cambio en términos del alargamiento, en términos del largo está expresado acá, ¿no? Ahora, como todo proceso de conformado plástico, es un proceso a volumen constante. Entonces, si nosotros teníamos un alambre de sección inicial A sub 0, que es lo que estoy leyendo acá abajo, ¿no? Y a ese A sub 0 lo multiplicamos por el largo L0, tendremos el volumen inicial. Ese volumen inicial va a ser igual al volumen final. El volumen final es la sección final A sub F multiplicado por el largo final L sub F. Nosotros podemos entonces relacionar el valor de B con el segundo término y nos queda que el volumen dividido el largo LF es igual a A sub F. Me estoy refiriendo a esta expresión. Pero también trabajando con los dos términos anteriores de la 127 podemos relacionar LF con L0 de manera tal que nos quede esta relación de A sub 0 sobre A sub F. ¿Para qué hacemos esto? Para escribir la expresión, disculpen que vuelvo hacia atrás, ¿no? Para escribir la expresión 126 que está dada en función de los largos
y hacerlo ahora en función de las secciones o de las áreas. Entonces me queda que la fuerza es igual al área final por la tensión de fluencia por el logaritmo natural de A sub 0, el área inicial, dividido A sub F, el área final. Bueno, es muy común en los procesos de conformado plástico hablar, por ejemplo, de reducciones de área. Entonces la reducción de área va a ser el cambio de área, es decir, A sub 0 menos A sub F, dividido el valor original, que era A sub 0. Entonces ahí me va a quedar que la reducción de área es 1 menos A sub 0, perdón, A sub F sobre A sub 0. Ecuación 130, ¿no? En esta ecuación, a mí me interesa despejar este término, A sub F sobre A sub 0. Que lo estoy poniendo acá abajo. A sub F sobre A sub 0 es 1 menos la reducción de área. Pero ¿qué sucede? Yo necesito, por lo que leo en la ecuación 129, la inversa. Necesito A sub 0 sobre A sub F. Entonces, A sub 0 sobre A sub F va a ser 1 sobre 1 menos R. Finalmente, si reemplazo la 131 en la 129, me queda la 132, esta que está acá, fuerza igual al área inicial por la tensión de fluencia por el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos R. Es decir, me queda la expresión de la fuerza de tiro en función del área inicial del alambre, de la tensión de fluencia del alambre y del grado de reducción que yo deseo obtener. ¿Sí? Y fíjense un paso más. Si yo el área final la paso de este lado de la igualdad, fuerza sobre área, ¿qué es? Es una tensión. ¿Y cuál sería esa tensión? Es la tensión de tracción. Es la tensión con la cual yo estoy tirando del alambre a la salida de la trefila. ¿Me siguen? Sí, sí. Por favor, si alguna cosa no se entiende, me interrumpen, ¿eh? Bueno, entonces, si volvemos para atrás, en ningún lado en la ecuación 132, en la ecuación 133, no aparece la fricción, ¿no? O sea, cuando nosotros resolvemos un problema de conformado plástico con el método de deformación uniforme, no nos va a aparecer la fricción dentro, bueno, de las expresiones que representen estos procesos de conformado. Evidentemente que como estas ecuaciones no la tienen en cuenta, nos va a dar resultados que se van a apartar tanto más de la realidad cuanto mayor sea la fricción. Si la fricción fuese cero, que es un concepto teórico, porque en realidad fricción cero no existe, ¿no? Si la fricción fuese cero, la fórmula esa podría dar un resultado exacto. Ahora, cuanto más grande sea el valor de la fricción, tanto más se va a apartar el valor que nos dé la fórmula respecto del valor real de tiro que va a tener que hacer la máquina para provocar el cambio de sección en el alambre. Y bueno, acá aparece esto que decíamos inicialmente, lo que decíamos del trabajo redundante, en el sentido de que el método tampoco considera los cambios bruscos del flujo de material. O sea, que el material arranque con una sección inicial A sub F, pase por una embocadura cónica y reduzca la sección a A sub 0,
el proceso sucede a través de un cambio del flujo de material en esa zona cónica. Ese cambio de flujo produce lo que se conoce como trabajo redundante. Ese trabajo redundante genera un consumo de energía, pero desde el punto de vista de la transformación del material no le aporta nada al cambio de la forma. Entonces, las simplificaciones que nosotros hemos adoptado con el método que estamos trabajando, en algunas bibliografías las suelen compensar a través de aplicar a la ecuación un factor empírico de corrección que en el caso del trefilado suele ser de 1,1 a 1,2. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo, por ejemplo, quiero tener una mejor aproximación a la tensión de tiro, bueno, a esta fórmula que está acá, la voy a multiplicar por un factor que podrá ser 1,1 o 1,2. Cuanto mayor sea la fricción y mayor sea la reducción de la sección, nos tendremos que acercar más al 1,2, y si en cambio tenemos baja fricción y tenemos poco cambio en la sección, bueno, utilizaremos 1,1 para tener un mejor ajuste. ¿Alguna consulta? Bueno. Bueno, una consecuencia importante, la primera idea que está ahí, de la ecuación, la última que vimos de la tensión de tiro, es que en el trefilado va a haber una reducción máxima por pasada. ¿Por qué va a haber una reducción máxima por pasada? Porque si la tensión de tiro es igual a la tensión de fluencia, podría suceder que el alambre, desde el lado de donde estoy tirando, se fracture, ¿no? Ustedes me van a decir, pero no, profesor, eso no es así, porque en realidad nosotros sabemos que el material se puede deformar plásticamente y entonces en realidad resiste a una tensión superior, que puede ser la tensión máxima. Claro, lo que yo les estoy comentando está basado en la idea de que estoy considerando un material que se comporta como rígido plástico, ¿no? En donde el diagrama de tensión-deformación es una recta horizontal en donde la altura o la distancia de esa recta horizontal respecto del eje de deformación es la tensión de fluencia Y, ¿no? Entonces, si la tensión de tiro nosotros la consideramos igual a la tensión de fluencia, que es esta consideración, la 134, y si me permiten vuelvo para atrás un par de transparencias. A ver. Acá, esta ecuación, ¿no? La 133. Si digo que Y sub T es igual a la tensión de tiro, perdón, si la tensión de tiro es igual a la tensión de fluencia, esta se me va a ir con esta. Entonces me queda que el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos R es igual a 1. ¿Me siguen? Con lo cual, de ahí me surge un valor teórico de la reducción máxima que yo puedo dar en una pasada, que es del 0,63. Esa es la reducción máxima de sección en un paso. Si yo pretendo dar una reducción de sección mayor a ese valor, y bueno, seguramente que voy a estar en problemas. De hecho, ese valor, al no tener en consideración
ni la fricción ni el trabajo redundante, inclusive es un valor muy alto. En forma práctica, se sabe que la reducción máxima está en el orden de 0,5, ¿correcto? Entonces, evidentemente que si yo tengo que reducir más de 0,63, lo voy a tener que hacer en varios pasos sucesivos. Ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un trefilado en 3 pasos, tengo un material que es el que voy a empezar, tengo el rollo de alambre que quiero irle reduciendo paulatinamente la sección que tiene una tensión de fluencia, ¿no? A medida que yo le vaya reduciendo la sección, ¿qué va a ir pasando con esa tensión de fluencia? Es un proceso siempre de conformado en frío, el trefilado. Puede ser que vaya aumentando porque se va compactando la estructura. Claro, claro, la tensión de fluencia va a ir subiendo porque el material se va a ir endureciendo por deformación plástica. Entonces, la tensión de fluencia, si yo voy mirando hacia la derecha del proceso, cada vez que salga de una trefila va a tener una tensión de fluencia más alta. O sea que las propiedades mecánicas del alambre final van a ser, en términos de lo que es la tensión de fluencia, mucho más alta, o más altas, perdón, no digo mucho, no califiquemos, más alta que la del material, la del alambre original. Ahora, como contrapartida, evidentemente que si yo le subo la tensión de fluencia, va a tener menos alargamiento, ¿no? Si yo le hiciera un ensayo de tracción, ¿no? ¿Está bien lo que dije? Me escuchan, ¿no? Perdón, no lo seguí. No, que yo les decía que, por ejemplo, eh, yo tengo el alambre de partida, ¿no? Y tengo el alambre después que lo trefilé. El alambre que trefilé respecto del alambre de partida inicial va a tener una tensión de fluencia más alta. Si yo le hiciera un ensayo de tracción a muestras del alambre a la salida y del alambre original, me encontraría que el alambre a la salida tendría una tensión de fluencia más alta, pero por otro lado va a tener un alargamiento menor, ¿no? Porque al haberlo endurecido, y bueno, yo le voy a ir en alguna medida restringiendo su capacidad de formación plástica. O sea, el material se va a ir volviendo menos dúctil, ¿no? Porque lo estoy deformando en frío. Eso es algo que, bueno, digamos que uno lo tiene que tener presente. Ahora que lo pienso, quizás podría ser un lindo trabajo. No sé si nos da, me parece que la capacidad de la máquina de tracción, uno necesitaría una máquina de tracción de muy baja carga, ¿no? Pero quizás estaría bueno hacer un trabajo, digamos, de caracterización del alambre en diferentes pasos de trefilado o con muestras que nos pudiera aportar Pablo, ¿no? Creo que es Pablo, capaz que estoy... eh, nuestro compañero que trabaja en IPH, ¿no? Pero bueno, ahí se va a necesitar, como son alambres de poco diámetro, las cargas son muy bajas, se necesita una máquina de baja carga para poder hacer una evaluación precisa, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta? No, hasta ahora no.
Porque bueno, ahora vamos a cambiar de método, ¿no? Estuvimos trabajando con el método de deformación uniforme o deformación homogénea y ahora lo vamos a hacer con el que se denomina método de bloque o análisis de tensiones, que en la bibliografía en inglés se lo conoce como slab method, ¿no? Slab es bloque, es tal cual la traducción. Slab method es método de bloque. Y bueno, este método asume que el material se deforma uniformemente en la zona de deformación plástica. ¿Qué quiere decir eso? Que no considera el trabajo redundante. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿y entonces qué cambia, Daniel? Lo que cambia es que a diferencia del método anterior, en este sí entra en juego, entra en consideración la fricción. Entonces evidentemente que vamos a tener una mejor aproximación a los valores experimentales. Y bueno, ¿por qué se lo llama método de bloque? Se llama método de bloque porque, por decirlo de algún modo, lo que nosotros vamos a hacer en la resolución de problemas es cortar un bloque o tomar un bloque, una fracción o un elemento del material que se está conformando plásticamente y en donde las tensiones que actúan en un plano perpendicular a la dirección del flujo son tensiones principales. Lo vamos a ver ahora en forma gráfica, ¿no? Una vez que se hace eso, es decir, que se corta un bloque y se ponen en juego las tensiones, lo que se aplica es la ecuación de equilibrio estático de las fuerzas que actúan sobre dicho bloque, se resuelve el sistema de ecuaciones y se obtiene la solución. Y en muchos casos, en donde tenemos baja fricción, que hay lógicamente procesos de conformado plástico en los cuales hay baja fricción, procesos de conformados plásticos en los cuales hay bajo trabajo redundante, en muchos casos las predicciones que se obtienen con el método de bloque pueden arrojar valores que son muy concordantes con los valores experimentales. Aunque bueno, tenemos que admitir que muchas veces se suele utilizar el coeficiente de fricción como un parámetro para hacer los ajustes, ¿no es cierto? Ahora, cuando es posible establecer un coeficiente de fricción razonable, vamos a ver que los cálculos de carga alcanzados resultan bastante correctos. Yo les voy a presentar un ejemplo que está incluido en las transparencias 85, 86 y 87, que es que lo tomé de una publicación, de un paper que bueno, hizo un amigo español que tengo, que trabaja en conformado plástico asistido por corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, ahí tenía todos los valores experimentales como para aplicar este método y bueno, y comparar los valores experimentales con los valores que da el método y vamos a ver que hay muy buena correlación. Bueno, cuando la fricción es alta, cuando el trabajo redundante es importante, este método, como el anterior, subestima las cargas. Subestimar significa que nos estaría dando un valor de límite inferior, ¿no? Y bueno, ahora yendo concretamente al concepto este del trabajo redundante, que yo lo vengo comentando, pero quizás que no lo he definido demasiado, nosotros podemos decir que el trabajo total que se tiene que entregar en un proceso de conformado plástico tiene tres componentes. Un primero, que es el U sub P, que me escuchan bien, ¿no?
Gracias. Un primer término que corresponde a lo que nosotros llamamos la deformación plástica uniforme, y es decir, al término que tiene que ver con el cambio de forma. Nosotros desde el punto de vista teórico lo que quisiéramos es que toda la energía que entregue la máquina se utilizara para producir el cambio de forma en el material, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque parte de la energía se va a consumir para vencer las fuerzas de fricción y parte de la energía se va a consumir en el trabajo redundante, que ese trabajo redundante lo que hace es cuantificar lo que son las restricciones del flujo del material, ¿sí? O los cambios de dirección en el flujo del material. Cuanto mayor sea la restricción del flujo del material, cuanto mayor sea el cambio de dirección del flujo del material, mayor trabajo redundante vamos a tener. Entonces, el trabajo total U sub T va a ser la suma de estos tres, del U sub P, que corresponde a la deformación plástica uniforme, el U sub F, que corresponde a la fricción, y el U sub R, que responde al trabajo redundante. En la medida que el valor de U sub F, es decir, que el de las fuerzas de fricción, sea elevado, el método de bloque nos va a dar resultados más imprecisos, ¿sí? Y bueno, en función de esta idea del trabajo total entregado, es que se puede definir la eficiencia de un proceso de conformado plástico, en donde la eficiencia está dada entre la relación entre la energía de deformación plástica uniforme y la energía total. Yo les decía que la consideración teórica ideal es que todo el trabajo que entregue la máquina se consumiera en cambiar la forma del material de partida a la pieza que nosotros queremos obtener, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lamentablemente no va a ser así, porque va a haber una parte de energía que se va a consumir en fricción y otra que se va a consumir en trabajo redundante. Hay procesos en los cuales se acerca el valor de la eficiencia del proceso, se acerca más a un 100%, y hay otros en los cuales realmente la eficiencia es baja. Un caso típico de una eficiencia baja es la extrusión. Y si ustedes recuerdan el video que nosotros vimos en la clase anterior, en donde yo les mostraba un proceso de extrusión de un tocho que estaba cuadriculado, un tocho que era de plastilina, el enorme grado de deformación de la malla que había hacia la salida del material por la boquilla, digamos, de la matriz de extrusión, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí es tan grande la energía consumida en el trabajo redundante, hay una energía consumida por la fricción que hace que la eficiencia en la extrusión se encuentre entre el 30 al 60%. En cambio, en la laminación son normales valores entre el 75 al 95% para la eficiencia. Cuanto más se aproxime a 100, bueno, mejor será el proceso, mejor diseñado estará el proceso. ¿Alguna consulta? No, por mi parte no. Bueno. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar o aplicar el método este de bloque a lo que sería el trefilado de un alambre, ¿no es cierto? Un alambre que tiene un diámetro inicial de sub 0 y que a través de la embocadura cónica representada por el ángulo alfa del cono, la embocadura cónica, que es la matriz de trefilado, queremos convertir ese diámetro de sub 0
en un diámetro final D sub F, ¿no? O sea, de nuevo, alambre cilíndrico. ¿Qué tenemos dibujado acá? Acá tenemos dibujado concretamente lo que yo les decía. Vamos a extraer un bloque de material, que ese bloque, ¿dónde lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer de la zona cónica. O sea, estamos extrayendo una rodaja de material en la zona cónica de espesor diferencial X. ¿Se entiende? Entonces, la tensión sigma X es la tensión de tiro. O sea, de ese lado yo estoy traccionando. Ahora, de la cara opuesta, evidentemente que la tensión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una embocadura cónica. Esa embocadura cónica me va a generar un aumento de tensión sobre el alambre del lado del diámetro original de sub 0. Y acá nosotros decíamos que el proceso de trefilado era un proceso de compresión indirecta, ¿no? La compresión está representada por esta presión P y la fricción está representada por el coeficiente de fricción mu, que ese coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción existente entre el alambre y el interior de la embocadura cónica. Esa fricción me va a generar una tensión tangencial, ¿no es cierto? Esa tensión tangencial es paralela a la embocadura cónica representada por el ángulo alfa, ¿no? Que tiene la matriz. ¿Está bien? O sea, desde el punto de vista geométrico, ¿lo ven el tema? Si yo voy para atrás, discúlpenme que son un montón de transparencia, lo que yo hice ahí fue cortar una sección en esta zona. O sea, el bloque lo saqué de acá. En donde este bloque, en el sentido axial, tiene un espesor diferencial. O sea, tengo una rodaja de espesor diferencial en la zona de donde estoy produciendo el conformado plástico, es decir, en la zona donde actúa la conicidad de la matriz. Y lo que hago, una vez que yo corto esa rodaja de material, tengo que poner en juego todas las tensiones para después aplicar la ecuación de equilibrio que decíamos vamos a usar para la resolución del problema en el método de bloque. ¿Está correcto? Dígame porque yo no los veo, ¿eh? Bueno. Bueno, evidentemente el desarrollo ya es bastante más complicado que el caso anterior, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este primer término. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Sumatoria de fuerzas según el eje X, que es el eje longitudinal, es igual a 0. O sea, es la ecuación de equilibrio estático, ¿no es cierto? En la cara, digamos, de atrás de este disco cónico del alambre, nosotros tenemos esta tensión, sigma x más diferencial de sigma x, ¿sí? Es este término que está acá. Ahora, nosotros tenemos que plantear una ecuación de fuerzas. Si son fuerzas, yo tengo que multiplicar tensiones por
áreas o tensiones por secciones, ¿sí? Esa tensión sigma x más diferencial x está aplicada a esta sección trasera. ¿Esa sección trasera qué forma tiene? Es un círculo, ¿no? Sí, en corte, sí. Claro, es, digamos, estamos trabajando, es un alambre de sección circular. Por eso decimos D sub 0 o D sub F, porque estamos diciendo diámetro. Diámetro quiere decir que es sección circular. Una particularidad que está escrita en esta transparencia es que vamos a llamar al diámetro final, es decir, a este de la salida en las ecuaciones lo vamos a escribir como D, y al D sub 0 lo vamos a escribir como D más diferencial D, ¿sí? Es como que estos dos pedacitos que están acá, este y este otro, la suma de estos dos es diferencial D. Entonces, diferencial D más el valor del diámetro inicial es el diámetro D sub 0, ¿no? El diámetro original. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo en la cara de atrás que la tensión que está aplicada normal a esa cara es sigma x más diferencial x, cierro paréntesis, eso lo tengo que multiplicar por un área circular que tiene por diámetro el diámetro D sub 0, en donde el diámetro D sub 0 es la suma de D más diferencial D, y el área de un círculo es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿correcto? Entonces me queda paréntesis sigma x más diferencial de sigma x, cierro paréntesis, por pi sobre 4, abro paréntesis, más d más diferencial d, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Ese término corresponde a la cara de atrás de este disco cónico, ¿no? Sería como un cono truncado. En la cara del frente, la tensión que tengo es sigma x y el diámetro es el d sub f, que es igual a d. Entonces acá es más fácil, es sigma x por pi dividido 4 por d cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Esas tensiones están en el sentido del eje X. Ahora, la presión P y esta tensión tangencial tienen una componente en esa dirección. O sea, la presión P, por ejemplo, yo la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal, ¿no? Lo mismo me pasa con la tangencial. Yo la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal. Yo tengo que considerar las componentes horizontales, tanto de P como de mu sub P. Y bueno, esos términos son este el que corresponde a P y este otro que corresponde a la tangencial. Y acá me aparece el valor de la tensión, el valor del coeficiente de fricción. ¿Sí? Bueno, si yo trabajo con, digamos, con esta ecuación 138, yo puedo llegar a la ecuación 141 que está acá abajo. ¿Sí? Ahora, para poder resolver la ecuación 141, yo lo que necesito es relacionar la tensión sigma x con lo que sería la tensión P. Y bueno,
Esa relación se podría hacer de una manera simple a través de un criterio de fluencia, si sigma x y p fueran tensiones principales. Entonces yo les pregunto, si yo voy para atrás, ¿no? Vamos a borrar todo el rojo que hay acá. Yo les pregunto, ¿la tensión sigma x podemos decir que es una tensión principal? ¿Qué condición se tiene que cumplir para que una tensión sea principal? Era el sentido, pero no me puedo acordar qué sentido. No, pero no era el sentido. David, ¿no? Sí, entonces me estoy equivocando. No, no era el sentido. ¿Qué pasaba en los planos donde actúan las tensiones principales? ¿Qué no hay en esos planos? No hay tensiones tangenciales. En el plano donde está aplicado sigma x, ¿hay tensiones tangenciales? Si yo miro ese esquema, yo tengo una tensión así acá. No hay. No existe. No hay. Entonces, si no hay, puedo decir que la tensión sigma x es una tensión principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Pregunta. La presión, la tensión P, la llamamos, a la tensión esta la llamamos P, porque en realidad es una presión que produce la trefila sobre el material para producir el cambio de sección, ¿no es cierto? El cambio de diámetro. ¿Podemos considerar que esta tensión P es una tensión principal? tiene componente en X y en Y, yo creería que no. ¿Por qué, por qué decís que tiene componente en X y en Y? En realidad no sea... Como cuando se transfiere el flujo, tiene una presión que comprime que sería la presión sobre el eje Y y el ah, arrastre ah, de te- la trefila en el eje X. sí, ahí te sigo, sí. Pero yo, quizá más simple, ¿no? Yo lo que les digo, nosotros estamos analizando acá en esta cara, ¿no es cierto? En esa cara yo tengo una tensión normal aplicada que es P a esa cara, ¿no? Aunque tenga un ángulo, no importa, P es normal a esa cara. ¿Tenemos una tensión tangencial contenida en esa cara? No, explicado de ese modo no. Pero ¿y esto qué sería? El mu por P. ¿No sería esto una tensión tangencial? Si yo, por ejemplo, tengo un bloque de material, ¿no es cierto? Apoyado en el piso, ¿no? Y lo quiero poner en movimiento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar no sé, uno podría, no sé, aplicar una fuerza inclinada, pero vamos a suponer que aplicamos una fuerza horizontal, ¿no?
El que yo aplique una fuerza horizontal va a producir que ese bloque se mueva. Acá yo tengo una fuerza de rozamiento, ¿no? Para que se mueva, la fuerza F tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento, si no, no se va a mover. La fuerza de rozamiento, ¿qué característica tiene? Es una fuerza, digamos, horizontal que está entre la intercara, entre la interfase del bloque y el piso. O sea, es como una fuerza tangencial. Entonces, este mu por P, esta fuerza de fricción, es una tensión tangencial. Entonces, en esa cara donde yo tengo aplicada la tensión P, ¿puedo decir que esa presión P es una tensión principal? Y no porque tengo la tangencial de mu por P. Bien. O sea, en principio, yo no puedo Fue lo asegurar que que... quise decir al principio cuando le comentaba que la fuerza de compresión y la fuerza del tirado trifilado. Por ahí no me supe explicar, pero quería llegar a ese punto. Ah, yo lo había entendido por otro lado. Entonces, bueno, en principio, P no sería una tensión principal, salvo que mu tuviese qué valor. Si mu vale 0, ¿qué pasa con la tensión tangencial? Vale cero. O sea, P sería, ahí en ese caso sería tensión principal, ¿correcto? Entonces podemos llegar a la conclusión, podríamos decir que, lógicamente que 0 no va a ser nunca el coeficiente de fricción, pero podríamos decir que para valores bajos del coeficiente de fricción, la tensión tangencial es despreciable y la presión, la tensión P, se la podría considerar como si fuera una tensión principal. ¿Está bien? Ustedes me van a decir, pero Daniel, no sabemos cuánto vale el coeficiente de fricción. Sí, lógico, es cierto, no, por ahora no sabemos. Simplemente estamos haciendo esta reflexión. Para que P sea una tensión principal, el coeficiente de fricción tendría que ser 0. ¿No? Porque se ven yo si al valor de mu digo que mu es 0, listo, la tensión tangencial desaparece. Si desaparece, P sería principal. Ahora, como suele pasar muchas veces en la ingeniería, vieron que los ingenieros vivimos haciendo este tipo de, no sé cómo llamarle, elucubración. Decir, bueno, si mu, está bien, no vale 0, pero si mu es un valor muy pequeño, nosotros posiblemente podríamos despreciar el valor de la tensión tangencial y en ese caso la tensión P podría ser una tensión principal. Síganme ese razonamiento. ¿Está bien? Bueno, básicamente lo que se hace, antes se trabajó en un equilibrio en el eje X, que era el eje axial, y ahora se trabaja en un equilibrio en el eje R, que es el eje radial, llegándose a una ecuación que es la 143,
en donde la tensión radial queda expresada en función del valor de P, del coeficiente de fricción mu y de la tangente del ángulo alfa. Y entonces acá es donde se nos presenta esta aproximación que nosotros buscábamos. En el trefilado, que es un proceso de conformado en frío, los coeficientes de fricción son bajos. O sea, tener un valor de 5 centésimos cuando se trabaja con lubricante, estoy diciendo, ¿no? 0,05 suele ser un valor, digamos, lógico, un valor normal para un proceso de trefilado. Y los ángulos de las trefilas suelen encontrarse entre 6 a 10 grados, de manera tal que el producto mu por tangente de alfa se convierte en valores de entre 5 a 9 milésimos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo despreciar el valor de mu por tangente de alfa de manera tal que la tensión radial es igual, resulta igual, o podemos considerarla igual a la presión P. Y en ese caso, P resultaría una tensión principal. Esto nos sirve para pensar que disponemos de una tensión principal, que es la sigma X, y de otra tensión principal, que es la tensión P. ¿Para qué hacemos esto? Para poder aplicar el criterio de fluencia de Tresca. El criterio de fluencia de Tresca nos dice que la diferencia de las tensiones principales, sigma 1 y sigma 3, es igual a la tensión de fluencia. Entonces, como la presión P es de compresión, tiene signo negativo, nos queda que sigma X más esta presión P son iguales a la tensión de fluencia y de ahí podemos despejar el valor de la presión. Y cuando tenemos el valor de la presión a través de la ecuación 145A, podemos ir hacia atrás a la ecuación 141 y reemplazar de manera tal que toda esa expresión nos quede dada en función del valor solo de sigma X, porque la tensión sigma X está asociada a la tensión de tiro, que es la tensión con la cual tira la máquina. Por otro lado, como va a aparecer un término en la ecuación que es mu por la cotangente de alfa, a ese producto lo vamos a llamar B mayúscula. Bueno, cuando uno trabaja la ecuación 147 después que introdujo el criterio de fluencia, después que escribió toda la ecuación en función de sigma X, que introdujo el factor B, se llega finalmente a la ecuación 149, que es la ecuación que nos da la tensión de tracción en la dirección axial para el proceso de trefilado, siendo que esta expresión es la que corresponde al método de bloque y en donde vemos que la tensión sigma X depende de la tensión de fluencia. Este factor lógicamente también aparecía en el método de formación uniforme. Depende del factor B, que no nos olvidemos que el factor B incorpora la fricción y el ángulo de la trefila, y depende de la reducción de sección R, ¿correcto? O sea, evidentemente acá tenemos una fórmula más completa y más compleja que la del caso anterior. Bueno, vemos algunas cositas más y hacemos un recreo si les parece bien.
Bueno, fíjense una cosa. Acá están dibujadas en función del ángulo de la trefila alfa. Tenemos dibujada la U sub P, que era la energía involucrada en el cambio de forma. ¿Correcto? Después tenemos a ver, ¿por qué es constante la energía en el cambio de forma? Porque si yo quiero llevar un alambre que tiene un diámetro inicial D sub 0 a un diámetro D sub F, el cambio de forma es independiente del ángulo de la trefila, ¿se entiende? O sea, la trefila puede tener un ángulo de 20 grados o de 5 grados, que tanto en un caso como en el otro, el alambre va a pasar de tener un diámetro inicial D sub 0 a un diámetro final D sub F. Por eso, la U sub P es constante. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con la energía de fricción? Bueno, acá en el gráfico nos dicen que a medida que aumenta el ángulo alfa, como que la energía de fricción iría disminuyendo, ¿no? Bueno, si yo tengo un ángulo de fricción muy pequeño, habría mucha longitud de contacto entre el alambre que se está transformando en diámetro de 0 a diámetro final, que si yo tengo un ángulo muy grande en donde el cambio es abrupto. ¿Qué quiero decir? Que en el caso de ángulos pequeños hay mucha fricción en juego, entonces el valor de U sub F es alto, que sería esta zona, y si el cambio es muy abrupto, el contacto en el alambre, en la zona cónica es muy pequeño, va a haber poca fricción. Como contrapartida, el trabajo redundante va a ser muy alto en el segundo caso. O sea, para valores grandes del ángulo de la trefila, va a haber mucho cambio en la dirección del flujo del material. En cambio, si el ángulo es muy pequeñito, el flujo prácticamente casi que no cambia la sección, ¿se entiende? O el cambio es tan progresivo que podríamos despreciar el trabajo redundante, estaríamos en esta zona. ¿A qué voy con este gráfico? Voy a lo siguiente. La ecuación que vimos antes, sabemos que tiene en cuenta la fricción, pero no tiene en cuenta el trabajo redundante. El método de bloque no tiene en cuenta el trabajo redundante. Solo la fricción y el cambio de forma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo valores pequeños del ángulo de la trefila, como el que manda ahí es la fricción y nuestra fórmula considera la fricción, ahí vamos a tener poca diferencia entre los valores experimentales y los valores calculados con esta fórmula. En cambio, a medida que aumenta el ángulo de la trefila, la energía consumida en la fricción tiende a anularse, pero en cambio aumenta la energía consumida por el trabajo redundante, es decir, por el cambio, la variación en el flujo del material. Y como nuestra fórmula no tiene en cuenta la variación en ese flujo, vamos a tener un mayor error. Entonces, la curva teórica para ángulos de trefila pequeños va a dar buenos resultados, pero a medida que alfa aumenta, los valores teóricos van a subestimar la carga real. ¿Está bien?
Bueno, una cosa que surge de este gráfico, cuando uno suma las tres curvas, la U sub F más la U sub R más la U sub T, U sub P, perdón, esta que está acá, me va a dar la U sub T. Y la U sub T tiene esta fórmula, con lo cual tiene un mínimo la fórmula. Si tiene un mínimo, bueno, sabemos que hay un ángulo alfa que lo que va a hacer es minimizarnos el consumo de energía, ¿no? Para producir el conformado plástico. Es decir, que hay un ángulo óptimo para diseñar la trefila. Bueno, no sé si tienen alguna consulta.